Son dos cartas relativamente cortas, pero juntas nos dan, yo creo que material para unos 4 meses, para irlo viendo despacio, sin, sin prisas. Y como aspectos importantes, esta carta la escribe obviamente el apóstol Pedro. Es una carta que va dirigida, dice, para los expatriados de la dispersión, y la gran mayoría de los estudiosos refieren que se refiere a gentiles que han perdido su patria o su identidad nacional, tantos griegos como romanos, por estar siguiendo a Jesús, y entonces por eso se refiere a expatriados. Pero también hay una fuerte tendencia, yo me inclino un poco más a esta segunda, de que es para judíos que también salieron dispersos en medio de una persecución. Entonces, es importante cuando analizamos esto para poder entender bien el trasfondo de la carta. Pedro es un personaje de los más importantes en el Nuevo Testamento, y no sé si tú sabías, pero hay datos muy curiosos de Pedro. Número uno, en los evangelios el nombre de Pedro es el más mencionado después del de Jesús. De todos los personajes que hay en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el personaje que se lleva la historia después de Jesús es el apóstol Pedro. Jesús se dirigió personalmente a Pedro más que a cualquier otro discípulo en la escritura. Estamos hablando de lo que está registrado. Obviamente tal vez tuvo más conversaciones directas con algunos otros, pero estamos hablando de los datos que están ahí. Pedro fue el único, esto es como curioso, pero fue el único que se atrevió a corregir a Jesús, o querer corregir a Jesús cuando le dice: no, maestro, no vayas a la cruz, nunca te acontezca este mal. Obviamente él estaba equivocado, pero tenía una cercanía con Jesús a tal grado que se atrevió a tratar de corregir ahí, por decir algún aspecto. Pedro mostró más valentía que cualquier otro discípulo, ¿sí? Pedro fue el único que caminó sobre las aguas y fue el único que tuvo la iniciativa, ¿verdad? A mí me gusta siempre analizar esta parte. Muchos critican que se hundió, que comenzó a caminar, pero le faltó fe, terminó hundiéndose, pero es el único de los 12 que puede decir: pero yo caminé en las aguas y tú no. El único. Los 11 restantes no tuvieron el arrojo de querer ir con Jesús allá. Y es una característica que vemos de Pedro. Pedro tiene muchos errores. Sobre todo, a veces juzgamos duramente a Pedro, pero se nos olvida que todo lo que cometió con Jesús, todos sus errores, son antes de nacer de nuevo. Porque cuando él estaba con Jesús, Jesús todavía no había ido a la cruz, no había sido derramado el Espíritu Santo y no había sido él cambiado su naturaleza. Entonces realmente no se podía esperar de Pedro mucho más de lo que sí hizo. Sin embargo, hubo otros que estaban en la misma condición que Pedro y que no hicieron tanto aún en esa época antes de la muerte de Jesús. Entonces podemos elogiar el carácter de Pedro, ¿verdad? El arrojo. Si hay alguna pregunta que sea del tema, la pueden interrumpir. Ajá. Sí, yo especifiqué que me estoy refiriendo únicamente a lo escrito. O sea, posiblemente hay muchas historias que no están ahí. Yo estoy resaltando datos curiosos de lo que sí tenemos. ¿Ok? Entonces, aún de los que mencionan, por ejemplo, Pedro no escribió ningún evangelio.
y sigue siendo el nombre más mencionado en los evangelios, a pesar de no ser un autor de ellos. Entonces, eso nos habla de el liderazgo y la participación que tenía el apóstol Pedro dentro de los discípulos. Sabemos que hay tres grupos, o si no saben, hay tres grupos de discípulos. Son 70 discípulos, son 12 apóstoles, y de estos 12 hay tres más cercanos, que es Juan, Jacobo y Pedro. Y de los tres más cercanos, al único que Jesús fue a buscar ya resucitado fue a Pedro. Entonces vemos una relación, no es un favoritismo, no es mayor en autoridad que los demás apóstoles. De hecho, en el libro de Hechos vemos que el liderazgo lo llevaban Jacobo, Juan, Pedro principalmente, y los que se iban añadiendo. Aún Pablo se sujetó a la autoridad que tenían ellos, pero no es un personaje que sobresalga en autoridad, pero sí sobresale en ciertos asuntos particulares. Por ejemplo, Jesús elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Ahora también fue al único discípulo al que le llamó Satanás. Entonces vemos que ese carácter impulsivo de Pedro lo ponía en situaciones muy buenas, pero también muy complicadas, ¿verdad? Es interesante ver todo esto porque Pedro también es uno de los discípulos que dejan todo lo que tienen para seguirlo, mencionado. Posiblemente los demás también dejaron cosas, pero Pedro, Mateo, ¿verdad? Juan era un joven, Juan todavía no se desarrollaba en un trabajo, pero Pedro se sabe que era el líder del gremio de los pescadores de su zona. Entonces no es que él solo pescaba, él tenía un puesto importante, y eso nos hace ver una cosa. En Pedro, antes de Cristo, ya existía ciertas características de liderazgo, ciertas características en su persona que sirvieron a los propósitos de Dios. Y eso nos enseña a nosotros algo bien importante, y es que el Señor ha depositado en nosotros, aún antes de que tengamos nuestro encuentro con Él, en nuestro carácter, en nuestra forma de vida, a través de las circunstancias que vivimos, ha moldeado ciertas cosas que en su infinita sabiduría, Él sabe que posteriormente nos van a servir en el reino. Es el caso opuesto al apóstol Pablo en cuanto al conocimiento bíblico. Pedro no era una persona que sobresaliera del conocimiento bíblico como sí lo hacía Pablo en su tiempo. Pedro tenía el conocimiento promedio de cualquier otro hombre de Israel. No era escriba, no era fariseo, no estaba pegado a alguna de las corrientes religiosas de su tiempo, más que el promedio general, pero vemos cómo puede Dios usar a un académico como Pablo y puede usar a un pescador, y como la misma escritura se refiere de él, un hombre de vulgo, un hombre de la gente, un hombre popular, por así decirlo, en medio de el servicio. Entonces, ¿qué otra cosa hizo Pedro o participó? Pedro fue uno de los tres que vio la transfiguración de Jesús. Pedro fue uno de los tres que Jesús se llevó consigo para orar, para que lo apoyaran a orar en el monte de Getsemaní. Pedro fue el único de los 12 que no quería que Jesús le lavara los pies, que él decía, yo te los tengo que lavar. Jesús le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, y le dice, bueno, entonces lávame todo. O sea, era una persona, volvemos a lo mismo, nos deja ver su carácter, nos deja ver que era una persona con mucho empuje, con mucho arrojo. Pedro fue el único que defendió físicamente a Jesús cuando lo vinieron a apresar.
Hay que recordar que le cortó la oreja a uno de los que venían, Malco se llama, y Jesús lo tuvo que sanar. Y Pedro fue de los discípulos uno de los primeros en ver la tumba de Jesús vacía. Dice en uno de los evangelios que Juan y él iban en camino, Juan se adelanta, llega a la tumba pero no entra. Y llega Pedro y él sí entra. Y ahí podemos ver una ilustración de lo que es Pedro y Juan. Fueron una pareja, de alguna forma, por así decirlo, ministerial, durante un tiempo de su vida, que se complementaban el uno al otro, porque Pedro representa la sabiduría de la madurez y Juan representa la fuerza y el empuje de la juventud. Juan tuvo la fuerza física para correr y adelantársele a Pedro. Y ahí siempre hacen un chiste, ¿verdad? Los pastores, que si sabes por qué Juan corrió más rápido que Pedro. ¿Tú sabes, Chuy? Porque Pedro tiene primera y segunda y Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces es un chiste clásico pastoral que si no toco el tema y lo digo, no me voy a sentir a gusto. No me voy a sentir así tan viejo. Me acuerdo cuando yo lo oía así sentado y decía, ¿por qué siempre lo cuentan, verdad? Y ya me convertí en eso que prometí, que juré no convertirme. Pero bueno, ¿qué otras particularidades hay del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, esto es un registro histórico, ya no es bíblico, pero él muere crucificado de cabeza. Sí, él muere en Roma y cuando lo van a ejecutar, él pide que no ser crucificado y le dicen es que es el castigo que te mereces. Dice, bueno, al menos crucifíquenme de cabeza porque no merezco ser digno de morir semejante a mi Señor. Entonces, vemos que ese carácter de ese hombre, que a Pedro nos lo recordamos, ¿por qué? Porque negó a Jesús. Ese carácter del hombre que negó a Jesús 3 veces, previo al derramar del Espíritu Santo y previo a la impartición de salvación. Una vez que Jesús imparte salvación sobre ellos y posteriormente el Espíritu Santo se derrama en él, ya fue capaz, el mismo hombre que lo negó, fue capaz de morir por causa del reino. Entonces, eso es lo que vemos en el apóstol Pedro a lo largo de sus escritos. No se menciona mucho después de los evangelios y de Hechos, salvo Pablo, que también lo reprende en una ocasión porque se estaba volviendo un poco hipócrita al juntarse más con los judíos que con los gentiles en ciertas prácticas comunes, y Pablo lo reprende. Y Pedro en su carta elogia a Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero dice, hay asuntos difíciles de explicar y de entender que sí puede explicar nuestro hermano Pablo. O sea, como diciendo, no me pidan tanto a mí, ¿verdad? Pablo está más picudo en eso. Sin embargo, con todo lo que acabo de decir, agárrate porque primera y segunda de Pedro traen un contenido muy, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, la principal razón que vemos en la primera carta de escribir es para infundir aliento en los discípulos que están en persecución. Y voy a estar leyendo dos versiones, mayormente la Reina Valera, pero por aquí tendré a la mano alguna otra para alguna consulta interesante. Desde el 1:1. La vamos a ir viendo así, verso por verso. Sí. Si necesitan ir al baño o si les hablan, párense y vayan, ¿verdad? No pidan permiso. Si les hablan por teléfono, pueden contestar afuera. Nada más tengan hasta parece que me escucharon. Nada más traten de tener sus teléfonos en vibrar para que no sea distractor. Ok. Comienza como todas las cartas, comienza con un saludo y dice,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Desde que comenzamos el capítulo 1, versículo 1, comenzamos con un contenido muy particular. Lo primero que vemos es que Pedro hace uso o es consciente de su apostolado. ¿Ok? Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque la palabra apóstol muchas veces nosotros no la entendemos como deberíamos de entenderla. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa un enviado con un mensaje. No solamente enviado así por ser enviado, sino alguien que es enviado con un mensaje. ¿Ok? Las cartas en su original se llaman epístolas, que son mensajes, son cartas. Vienen de la misma raíz, epístolas, apóstolos, se refiere a este enviado que trae un mensaje. Entonces Pedro se presenta no como la figura de autoridad que hoy entendemos por el apostolado, sino se está presentando como un mensajero del Señor Jesús. Porque hace énfasis, apóstol de Jesucristo. Pablo muchas veces vemos en sus cartas salutaciones parecidas. Sin embargo, Pablo pasa, según la carta que estés leyendo, en algunas dice llamado a ser apóstol, como diciendo aún no logro ese rango, y después ya viene como siervo del Señor, y en otras ya se presenta como apóstol. Pero Pedro desde el principio se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué crees tú que Pedro se identifica tanto con esta mención? Es bien importante entender el trasfondo de Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro, le da una promesa o le da una característica. ¿Recuerdan cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Quién da más? No te oigo tanto por el cubre, si quieres nada más para... No, eso no fue cuando lo llamó. Le dice, no. Cuando lo llamó le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y cuál es la forma en la que se pesca a los hombres en el Evangelio? Con el Evangelio, con el mensaje. Por eso Pedro se refiere a sí mismo como el apóstol de Jesús, el apóstolos, el que trae el mensaje. ¿Sí me entiendes esa? Sí, o sea, un apóstol, la palabra apóstol como tal. No estoy hablando del ministerio apostólico. Estoy hablando del significado de la palabra apóstol, significa mensajero. ¿Ok? Cuando Jesús escoge a los 12, dice la Escritura que los escogió para que estuvieran con Él y para que fueran a predicar el Evangelio. Y específicamente en el llamado de Pedro hay una promesa y hay una indicación de vas a ser pescador de hombres. Volvemos a lo mismo. Esa forma de pescar a los hombres el día de hoy es por medio de la palabra. Entonces él se está refiriendo a sí mismo de esta forma. Ahora dice, este mensaje, él lo está mandando a un público
número uno, a un público que ya es creyente, como la gran mayoría o todo el Nuevo Testamento. Nosotros cometemos muchos errores como cristianos al querer predicarles estas palabras a personas que no son creyentes y no tienen el efecto que buscamos porque no fueron dirigidas para ellos, fueron dirigidas para creyentes. Las porciones de la Escritura que son dirigidas para los incrédulos son todas las que tienen mención o conectan directamente con el Evangelio. Pero aquellas de crecimiento espiritual y de carácter moral van dirigidas normalmente a los discípulos. Por eso aquí dice, va hacia los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo en Roma. Ahora, cuando digo que le está escribiendo, nos vamos a dar cuenta en el texto también que no le está escribiendo de puño y letra. Se le está dictando a un hombre que se llama Silvano. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y era una práctica común de los apóstoles dictar los mensajes. Pablo también, varias de sus cartas, él las dicta y alguien más las escribe, ¿ok? ¿Por qué lo hacían? Pablo principalmente porque se dice que Pablo tenía una enfermedad en los ojos y batallaba ya para poder escribir. Entonces necesitaba a alguien que lo hiciera. Y como Pedro no era tan docto para escribir, también le auxiliaba por ahí Silvano. Estas regiones, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, son las regiones principales a las cuales fue dirigida esta carta. Es decir, la práctica común en aquel entonces es que esta carta llegaba a una de estas zonas y hacían dos cosas. Número uno, la copiaban, la volvían a escribir ellos para quedarse con una copia y enviaban la original a la otra zona que seguía, porque era la forma en la que las iglesias de estas regiones iban recibiendo este mensaje, ¿ok? Entonces, por eso se empezaba a hacer de repente varias versiones distintas del mismo mensaje, porque cada iglesia local lo que hacía era copiarla, transcribirla y enviarla. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 2. El versículo 2 comienza con una palabra bien interesante, sobre todo para mí, que soy una persona que me inclino fuertemente hacia el libre albedrío por encima de la predestinación. Y usa la palabra elegidos. Di conmigo, elegidos. La palabra original es la palabra electos, con K. Se parece a nuestro español como alguien a quien eliges, alguien electo, hablando de las elecciones de gobierno. Las definiciones de electos, por implicación, significa escogido, también significa llamado, y es una forma en la que se le denomina a aquellos que han obtenido salvación por medio de Cristo. Esta palabra elegidos ha levantado esta controversia de la predestinación, de la preelección de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina de la predestinación? A grandes rasgos, la doctrina de la predestinación indica que Dios destinó arbitrariamente, por su voluntad, quién sería salvo. Esa parte, cuando tú y yo la decimos así, no tiene ningún problema. Dios puede hacerlo. Dios no tiene que pedir permiso de nada. Él es soberano. Sin embargo, cuando tú y yo manejamos una postura tajante acerca
de una elección acerca de quién es salvo, nos queda un público que no es salvo y que por tanto también fue elegido por Dios para no tener salvación. Y es ahí donde entra en disputa esta doctrina, principalmente con el carácter bondadoso de Dios y con la implicación de que Dios no hace acepción de personas. Versículos como Juan 3:16 que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, o sea, la oportunidad es ¿para quién? Para todo aquel. No dice para que los elegidos sean salvados. Dice para que todo aquel que crea en el Señor se salve. Después nos dice también en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Y mismo Pedro más adelante va a decir que muchos se burlan de que no ha llegado el juicio y no ha llegado lo anunciado para los últimos tiempos. Y dice, ignorando estos, que Dios retarda su juicio para que los más que puedan sean salvos. Es decir, esta palabra de elegidos nos hace a nosotros, los creyentes, tenemos que entenderla desde el punto de vista de lo especial que somos delante de Él, pero no desde el punto de vista donde hemos sido elegidos por encima de otros para que ellos no fueran elegidos. Ahorita vas a ver cómo se complementa esto, porque dice elegidos según. Cuando dice la palabra según, nos va a dar la idea de que esto que dice primero está condicionado por lo segundo o por lo que viene enseguida en el texto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo te digo, voy a leerte el Evangelio según San Marcos. ¿Qué significa según San Marcos? Pues que no te voy a leer Lucas, Juan o Mateo. Te voy a leer la versión, lo que vio, lo que detalló Marcos. Aquí dice que hemos sido elegidos según la presciencia. ¿Qué entienden por la palabra presciencia? Yo aquí pregunto mucho, ya saben. ¿Qué entiendes, Chuy, por presciencia? Más o menos. ¿Alguien sabe? Okay. Tiene que ver, significa conocimiento previo de las cosas. Presciencia. Ciencia es conocimiento. ¿Ok? La palabra griega es prognosis. Y no es tanto, Magali dice, Chuy usó la palabra su voluntad. Y Magali dijo lo que él ya había predestinado. Pero no, significa lo que él sabe de antemano por tener conocimiento de todas las cosas. ¿Ok? Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando él habla de que nosotros somos elegidos, usa esta palabra según su previo conocimiento. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, él ya sabe quién y quién no serán salvos. Él sabe cómo se desarrolla la historia, pero Él no interviene en las decisiones que tomamos. Él nos ha dado este libre albedrío. Sin embargo, su conocimiento previo le permite llamarnos previamente elegidos. Cuando Él habla de la previa elección, tiene que ver con ese aspecto, la presciencia, el conocimiento previo de algo. ¿Alguna pregunta?
Ok, imagínate que tú fuiste a ver Spider-Man. ¿Ya la viste? Ah, bueno, digo, nada más para saber si no hago spoilers. Vamos a decir que tú fuiste a ver Spider-Man el día del estreno. Y luego a los 2 días vuelves a ir con otro amigo. Tú ya sabes qué ocurre en esa película previamente. Eso es Dios. Dios ya vio la película. Dios sabe presente, pasado y futuro. Sabe todas las cosas. No solo el tuyo, el de todos. Ujú. Por eso su nombre es el yo soy. No el yo fui ni el yo seré. Yo soy habla de un estado presente continuo. Dios está por fuera del tiempo. Dice la palabra que Él habita la eternidad. Es decir, el tiempo cronos, así se le llama a las horas, días, años, es un concepto nuestro, pero no es un concepto de Dios. Te aparta de una relación con Él, pero no de que Él conozca todas las cosas. Hay 3 atributos únicos de Dios. ¿Cuáles son los 3 atributos únicos de Dios? Número 1 es omnipotente. ¿Qué significa eso? No, ese es omnipresente. Omnipotente es todopoderoso. ¿Ok? Omnipresente es que está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Ok? Es decir, está aquí con nosotros y está en Alfa Centauri, una estrella que está a 70 millones de años luz de aquí. Todo el universo, Él lo sustenta. Y Él tiene omnisciencia o es omnisciente, que conoce todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es todo referente en todo sentido, tiempo y espacio. Por eso las profecías, mucho del carácter de profecías de Israel en el Antiguo Testamento tienen que ver con presciencia de Dios, donde Dios sabe lo que va a ocurrir y se lo está adelantando proféticamente. Pero Él sabe la decisión. Así es, por amor, porque Él no se mete en nuestras decisiones, ese es el punto. Él sabe lo que vamos a decidir, por eso cuando Adán y Eva pecan, ya hay un plan de salvación en Cristo. Por eso habla de Jesús como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque Él conocía todas las cosas. Entonces, en esa presciencia, en ese conocimiento previo, Él puede hablar de los elegidos que ya tomaron la decisión de seguirlo. Por eso decimos y entendemos que a Dios nada se le escapa de las manos, nada lo sorprende, nada se sale de su plan. ¿Ok? Y esa parte es súper importante. No, porque se apaga la luz. Necesito que vengan y lo separen por un tiempo, porque como va a estar fresco ya no van a estar prendiéndose. Por eso le digo, tráiganse sus. Que yo aquí estoy con ganas, pero bueno. Yo aquí estoy con ganas, pero sí vamos a apagarlos. Pero ahorita no se puede. Ahorita si apagas una luz, o sea, sí, porque están alimentados con el foco. No tienen por separado su interruptor. Pero bueno, volviendo al tema. Ahora dice, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Por ahí Bárbara, me preguntaba, ¿cuándo van a tener un estudio de la Trinidad? En este versículo es uno de los muchos versículos donde vemos a la Trinidad trabajando y expresada. Vemos que somos elegidos según la presencia de Dios Padre. Vemos al Padre en santificación del Espíritu. Ahí menciona, es en mayúsculas, se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, no a nuestro espíritu. Y hemos sido elegidos para ser santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos al Hijo. Hay que recordar algo bien importante. Trinidad no es una palabra que esté en la Biblia. Aquellas personas que atacan el concepto de la Trinidad, lo primero que te van a argumentar es, no existe la palabra en la Biblia. Y ciertamente no existe la palabra en la Biblia, pero existe el concepto. ¿Sí? No todo tiene que estar expresado en palabra y definición, pero lo vemos en concepto. Número uno, les voy a dar una repasada breve, no es el estudio completo, pero les voy mostrando varios versículos donde denota a la Trinidad actuando junto y luego donde denota que cada una de estas personas es Dios. ¿Ok? Génesis 1, que dice, Génesis 1:1, en el principio, ¿cuándo fue eso? El principio. ¿El principio de qué? El principio de nuestro tiempo, de nuestro universo, de nuestro espacio. Pero en este principio, ¿sabes quién ya estaba ahí? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Somos bien buenos para leer esto muy rápido y no ponerle la atención necesaria. Cuando tú dices que algo es el principio, en teoría no existe nada antes de eso. En las leyes naturales así es. De hecho, mucha gente se quiebra la cabeza peleándose con la ciencia y la religión. Y cuando tú ves la ciencia y la palabra de Dios juntas, se expresan perfectamente. En el principio no había nada, la tierra, no existía nada, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Con ganas, Dios no tuvo que ir a hacer contrato con la CFE, no tuvo que andar viendo nada de eso. Él habla y las cosas se crean. El Big Bang, la ciencia lo determina como un evento, una singularidad donde hubo una explosión que creó todas las cosas que vemos, entre ellas la luz. El Big Bang básicamente es un espacio en plena oscuridad donde de la nada brota luz. Es decir, Génesis 1:3. Está todo desordenado y vacío y de repente en la historia nada más Dios dice, sea la luz y pum, es la luz. Pero este principio ahora, en el 1:26, va a crear al hombre. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. A ver, ya me perdí. Si no hay nada en el principio más que Dios,
¿A quién le está diciendo Dios, hagamos? Es una plática de la Trinidad. O Dios es esquizofrénico y tiene múltiples personalidades, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Ahora dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabías tú que el hombre es un ser trinitario también? Nosotros somos, en la misma persona, somos cuerpo, alma y espíritu. Y los tres son uno, y los tres son uno por separado. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tienen funciones, tienen característica y tienen personalidad independiente. Los tres trabajan juntos y los tres trabajan por separados. Son perfectamente fáciles de distinguir, pero no pueden coexistir el uno sin el otro. ¿Por qué? Porque ves expresada la semejanza conforme a la que fuimos creados de parte de Dios. Dios es trino y nos hace tres a nosotros también. El hecho de que tú y yo tengamos cuerpo, alma y espíritu es una de las evidencias palpables de que Dios es trino. ¿Sí? Ahora vamos a Juan 1. Vamos a complementarla. El punto aquí es, a partir de que nos damos cuenta de la Trinidad, tenemos que empezar a identificar pasajes donde coexiste esta perfecta armonía, como el pasaje de Pedro que acabamos de ver, que me está llevando a ver este mini cápsula de la Trinidad. ¿Cómo comienza Juan 1:1? Como Génesis. En el principio, pero ahora ya no dice que estaba Dios solamente. Fíjate de quién está hablando. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, estaba con Él, pero era Él también. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. El verbo es la segunda persona de la Trinidad y el verbo es, en el Antiguo Testamento estaba presente Jesús. Sí y no. Todavía no se encarnaba, todavía no era Jesús, pero era el verbo. Por eso, parte del credo de los apóstoles, que aunque lo diga la Iglesia Católica, originalmente ese credo era una forma de la Iglesia para identificarse rápidamente en sus creencias. El credo de los apóstoles dice: creo en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, engendrado, no creado. Esa parte del credo es bien importante porque Jesús no es creado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado por el Padre y que por tanto es menor a Dios porque es una creación de Dios. Y por eso no le dan a Jesús un lugar en la deidad. Pero la palabra nos dice que Jesús no fue creado, es el verbo hecho carne. Es aquella persona que existía desde el principio y que inclusive vimos en Génesis 1:3 y ni cuenta nos dimos. Pero dice, era el verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo en el original es la palabra logos. ¿Qué palabra es? Logos. ¿Y qué significa logos? Significa tratado, significa mandamiento y orden, significa, escucha esta definición, pensamiento activo o personificación de un pensamiento. Todo eso es lo que significa logos. Nosotros la manera más natural de traducirla es palabra. ¿Ok? En algunas versiones tú podrás ver que dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No hay ningún problema. Puedes decir verbo, puedes decir palabra. Sin embargo, para los que estudiamos español, verbo tiene una implicación y es de que es algo que está sucediendo. ¿Sí? Dime un verbo, Chuy. Jugar. El niño juega. ¿Cuál es el sujeto? El niño. ¿Cuál es el verbo? Juega. ¿Cuál es el tiempo? Tiempo presente. El niño está jugando. El niño jugó. ¿Verdad? Y empezamos con nuestras... Pero es bien interesante eso, porque aunque nos reímos un poquito, Dios dijo que ahí, ¿cuál es el verbo? En esta oración, y dijo luego Dios, y Dios dijo, ¿dónde está el verbo en esa oración? En dijo. ¿Dónde está Jesús en esa oración? En dijo. Dijo, ¿qué es dijo? Es una palabra, es un verbo, y cuando se ejecuta lo que dice, es un pensamiento activo de Dios. Y fue Jesús en esa palabra que sale de la boca del Padre, del Creador. Vamos a dividirlo como los israelitas lo dividen, como el eterno y luego el verbo. Y es una buena definición para entender cómo está Yahweh o Jehová, como le quieras llamar, cualquiera de las dos es correcta. Él es el Padre, Él es el Dios viviente, Él es el que se expresó a lo largo del Antiguo Testamento mayormente. Digo mayormente porque en todas las Biblias están expresados los tres, pero la escritura la podemos dividir en tres periodos donde se manifiesta más uno de los tres que los otros dos. Todo el Antiguo Testamento, ¿de quién es? De Jehová, Yahvé, el Padre, Dios, Elohim, el Shaddai, todo lo mismo. El Nuevo Testamento, hasta Hechos capítulo 1, versículo 10 por ahí, ¿de quién se trata todo? ¿Y quién aquí vemos? No, a Jesús. Los evangelios hasta Hechos 1, no. Es Jesús, básicamente, y Apocalipsis. Pero es Jesús, es su historia, es el verbo hecho carne, son todas las profecías dichas por Dios Padre acerca de su Hijo cumpliéndose. Vendría de una virgen, vendría de la tribu más pequeña, sería admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, etc. Y después Jesús se va a ir, va a morir, va a resucitar y va a ascender, pero antes de eso nos introduce a el Dios que se iba a quedar con nosotros, el Consolador. ¿Qué significa el Consolador? El ayudador, el Paracletos. Y les dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, vendrá otro Consolador. Es decir, ya hay un Consolador ahorita. ¿Quién es el Consolador en ese momento? Jesús.
Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Él está ayudando al hombre, pero dice, ahora me voy y viene otro. Cuando dice otro, la palabra original es otro de la misma esencia. Mande, Chuy. El Espíritu está en la... Cuando Jesús ejecuta, lo hace por medio del Espíritu. Y eso lo vemos más expresado ya en los milagros. Jesús dice, yo veo al Padre, lo que Él hace, yo hago, pero luego dice Hechos 10:38, que Jesús anduvo haciendo bienes porque fue ungido por el Espíritu Santo, con poder. Entonces, cuando Él hacía el milagro, lo ejecutaba como un hombre, no como Dios, como un hombre sometido al Padre, lleno del Espíritu Santo. Pero déjame, para no perderme, ¿en qué estaba? Bueno, dice, viene otro consolador. Entonces, a partir de que Él se va, viene el Espíritu Santo, y ahora nuestro tiempo, desde Hechos hasta el tiempo en el que estamos viviendo, el Dios con el que tú y yo nos relacionamos es Dios Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo conocemos al Hijo y conocemos al Padre y nos relacionamos con los tres. Pero el que está trabajando, vamos a decirlo etimológicamente y correctamente, es el Espíritu Santo. Cuando tú dices, sentí la presencia de Dios, al que sentiste no fue al Padre y no fue a Cristo, fue al Espíritu Santo, que es el que está ahorita en esta dispensación. ¿Dónde está el Hijo ahorita? En nuestro tiempo cronos, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Dónde está el Padre? Sentado en su trono. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la tierra. Pero entonces, ¿Jesús es un mentiroso o qué? Porque Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues no es un mentiroso, porque Jesús y el Espíritu Santo son el mismo. Porque los tres son Dios, los tres son el mismo. Dice en 1 Corintios, el Señor, ¿quién es el Señor? ¿Quién de los tres es el Señor? No, el Señor es Jesús. ¿Sí? ¿Adivinanzas o qué? ¿Por qué decimos que Jesús es el Señor? ¿Con qué base bíblica lo decimos? Lo decimos según Filipenses 2:5, que dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, ahí volvemos a ver su carácter de Trinidad, y espero que estén apuntando esto porque está saliendo la Trinidad por todos lados. Esto se está grabando y lo pueden ver después en video más despacio también. El cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó por encima de todas las cosas y le dio un nombre por encima de todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Señor de señores, es un título. Ahora, el título, entonces, cuando hablamos del Señor, no se está refiriendo a Yahweh y no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a Jesús, al Mesías, al Verbo. Entonces, te decía que 1 Corintios dice, el Espíritu es el Señor. O sea, los dos son uno. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Y luego nos dice, anteriormente Jesús dijo, si el Hijo los libertare, serían verdaderamente libres. Y después acá está mencionando al Señor, que es el Espíritu, y luego está diciendo que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y cierras el círculo. Mande, Chuy.
El que me ha visto a mí, así es. Los tres son uno, Dios. Y así funciona la Trinidad. Ahora fíjate, después de Juan 1 voy a ir por último a Hebreos. Pero quiero que vean esto. Este era en el principio con Dios, dice Juan 1:2. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Pero ¿por quién? De Dios. ¿De quién está hablando Juan 1:1? Del Verbo. Entonces dice después, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Pero en Génesis 1 vemos solamente, entre comillas, a Dios, Padre, haciendo las cosas. Y entonces aquí me dice que no, que el que las hizo todas fue Jesús. Porque los dos estaban trabajando al mismo tiempo, uno diciendo, otro siendo el Verbo y el Espíritu Santo ejecutando, porque los tres son uno. Y los tres participaron en lo mismo. Ahora fíjate lo que va a decir Hebreos 1, y con esto vamos a terminar. Con esto vamos a terminar y nada más vimos 2 versículos de Primera de Pedro. Vi más versículos de otros, pero esto es a lo que me refiero cuando les digo, en la misma escritura nos va surgiendo el tema. Como yo identifiqué que en ese versículo 2 está expresada la Trinidad, se abre para dar un repaso rápido acerca de la Trinidad. Fíjate lo que dice Hebreos. Primero dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, por el Verbo, a quien constituyó heredero de todo, y fíjate lo que va a decir ahora, y por quien asimismo, o sea, el Padre asimismo, por medio de él hizo el universo. O sea, Génesis, toda la creación de Génesis, nosotros no nos damos cuenta que estamos viendo a Jesús. Pero Juan 1:1 me dice que Él hizo todas las cosas, que Él era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, que nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Y luego Hebreos, que no sabemos ni quién es el autor, mucho tiempo después, vuelve a tomar la idea y nos expresa que Dios por medio del Hijo a sí mismo hizo todo el universo. Y luego nos dice lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios o del Padre y la imagen misma de su sustancia. Esa frase es bien importante porque cuando dice imagen misma se refiere al mismo reflejo, como cuando tú te ves en un espejo. Si tú, Chuy, te ves en un espejo, ¿a quién estás viendo? Pues a Chuy. Si Magali se ve en un espejo, está viendo a Magali. Si yo me veo en un espejo, estoy viendo al próximo campeón de los pesos pesados de Victoria. No, ¿verdad? Estoy viendo a Abimael Rodríguez. Bien clavado ya. Entonces, si yo me veo en el espejo, yo me veo a mí. Si Dios se ve en el espejo, ¿a quién está viendo? Si el Padre se ve en un espejo, ¿a quién ve? Según este versículo, al Hijo, pero se ve a sí mismo. Porque no puedes ver a otra persona que no sea tu reflejo. Así que si Jesús es la imagen misma de Dios, y lo dice de su sustancia, es decir, es igual en todo sentido, misma sustancia, mismas características, misma naturaleza, misma esencia, no es menor. Jesús no es un Dios con D chica, menos picudo que el Padre. No. Jesús es igual al Padre en gloria, en honra, en honor. Y el Padre lo sabe y el Padre no tiene ningún problema. Y el Espíritu Santo también. Y también merece ser adorado y también merece ser honrado. Y Jesús dice,
podrán hablar de mí, podrán hablar del Padre, pero si hablan del Espíritu Santo están fritos. Y el Espíritu Santo dice, a mí me duele cuando son anatema y no adoran a Jesús. ¿Sí? Y el Padre dice, envía a mi Hijo y me lo regresaron hecho pomada y traeré juicio sobre la tierra con todos los que lo maltrataron. O sea, si no es por mí. Entonces, ves esa continua, como diríamos los niños chiquitos, ese la traes y no me la pegas. O sea, te paso la bolita y te paso la bolita, pero son los tres haciendo. Ahora fíjate lo que termina diciendo. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, no solo las crea, sino ahora dice que sustenta todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, es todo. Es la vida, es el universo, es la creación. Por eso Dios le dice a Job, cuando Job anda de picudo, le dice Dios, ok, ya hablaste tú, ahora voy a hablar yo. Le dice a Job, ¿tú le dices al mar hasta dónde detenerse? ¿Tú le pusiste frontera a las olas? ¿Cómo puedes tú mandar que el día salga y salga la noche? ¿Cómo puedes tú gobernar sobre las temporadas? ¿Quién eres tú para que le pusiera límites a esto? Y dices, pues ¿quién se los pone? Hebreos es muy claro, Él es el que sustenta todo. Desde cada latido de nuestro corazón hasta cada combustión de hidrógeno que hace el sol, está Dios ahí metido, trabajando, orquestando todo, sustentándolo todo. Pero ¿quién de Dios? El Verbo, el Hijo, por el cual hizo asimismo todo el universo, sustenta todas las cosas, y termina diciendo esto, con la palabra. ¿Con qué sustenta todas las cosas? Con la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Con la palabra de su poder. Wow. Entonces, cuando el apóstol Pedro en segunda de Pedro, perdón, en primera de Pedro, para regresar, dice, según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nos deja ver cómo el Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica, o sea, nos aparta para que seamos limpios por la sangre de Jesús. Vemos a los tres operando directamente en nuestra salvación. El Padre nos ha elegido y tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero ¿quién nos lleva al Hijo? Es el Espíritu Santo, porque Jesús dice, Él los convencerá de justicia, juicio y de pecado, y Él los traerá a mí. Es el Espíritu Santo, es el que nos lleva al arrepentimiento. Y cuando nos lleva al arrepentimiento, ¿qué hace? Nos hace reconocer a Jesús como Señor, y entonces creemos en Cristo por el cual hay salvación, y su sangre nos rocía y nos limpia y nos es dada gracia y paz. Y vemos a los tres operando en la creación de la tierra, pero más sorprendente aún para mí, lo vemos operando en mi salvación y en tu salvación, a los tres. Y solo me quedé en primera de Pedro en el puro saludo. Pregunta, si hay preguntas del tema. Quedó más claro que el agua. Ok, bueno, como tarea, nada, simplemente estén leyendo primera de Pedro en su lectura diaria. Termínenla, la vuelven a leer, termínenla, la vuelven a leer, para que cuando vengamos a la enseñanza podamos estar